Amado Padre Celestial, Señor bendito, venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, para pedirte, Señor, que hables a través de mí, Señor, que pongas en mí tu mente, tu corazón, que pueda transmitir, Señor, lo que tú quieres que transmita, Señor, a todos nosotros, Señor, a tu iglesia, Padre. Te rogamos, Padre, que tú quites cualquier velo de nuestro entendimiento, cualquier ignorancia, Señor. Te rogamos que tú nos transformes, nos renueves a tu imagen, Señor. Que podamos de aquí salir edificados y bendecidos, listos para manifestar tu reino, Señor, en esta tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema ya está publicado. Se llama El Reino de Dios 9. Y hoy nos toca hablar acerca de la manifestación del Reino de Dios. Cómo se establece el Reino de Dios en la tierra en el tiempo presente. Es muy, muy importante. Pero antes quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la vez pasada. Estuvimos platicando acerca de los dominios de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son los dominios de Dios? ¿Cuáles son las áreas que abarcan el reino de Dios? Y habíamos platicado que el reino de Dios abarca todas las áreas de la actividad humana, ¿sí? Y habíamos estado platicando cómo, aunque abarca todas las áreas de la actividad humana, la fase en la cual estamos está enfocada en la proclamación del mensaje de salvación, el ir y hacer discípulos. Sí. Antes de la invasión de Dios, Dios envía la embajada de paz que somos nosotros para predicar las buenas noticias y solicitando la rendición de toda persona. Dios está ofreciendo ahorita amnistía, perdón de pecados. ¿Sí? Por eso nos envía a ser discípulos. ¿Sí? Pero, entonces habíamos comentado que si el enfoque central es ahorita nuestro trabajo misionero, es trabajo de proclamación del mensaje, entonces nuestra participación en las demás áreas, ¿para qué servía? ¿Se acuerdan? Nos habíamos preguntado eso. Oye, si no vamos a conquistar el mundo para Cristo en este tiempo, entonces ¿para qué? Si no estamos aquí para disfrutar el mundo con todo lo que nos ofrece, entonces ¿para qué? Si no necesariamente alcanzaremos el éxito del mundo ocupando lugares de prominencia, de liderazgo y de opulencia, ¿para qué? Si lo que hagamos será destruido, pues la tierra quedará desolada para la segunda venida, entonces ¿para qué tanto trabajar y tanto elaborar en cualquier área de la vida? Sí. Y habíamos platicado que nuestra intervención, nuestra participación en las diferentes áreas de la vida sirve para apoyar el mensaje que predicamos. Sí. Una, siendo tú su publicidad, haciendo el evangelio por la forma en la que vives, en la forma en la que trabajas, las obras que haces atractivo el mensaje del evangelio. Con tu trabajo, cómo lo haces, con tu estilo de vida, con tu ejemplo. Sí. Y promocionas al Dios a quien tú adoras. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que hagan sus obras en público para que glorifiquen al Dios que está en el cielo? ¿Sí? Esa es parte del trabajo, es la forma en que apoyamos el mensaje. ¿Sí? Y también la otra forma es que demostramos que el reino de Dios, como predicamos, se ha acercado. Es decir, estamos dando un adelanto del reino. Lo que te estamos diciendo que el reino de Dios viene a establecerse en toda la tierra, te lo estamos corroborando con un pequeño adelanto. ¿Cómo? Destruyendo las obras de las tinieblas, parando la injusticia, la corrupción, los abusos, la enfermedad, reformando individuos, familias, gobiernos, la sociedad en general. Estamos dando una adelantada de lo que Dios va a hacer definitivamente cuando Él venga. ¿Sí? Aparte de eso, habíamos comentado que no solamente sirve para apoyar el mensaje que predicamos, sino también para determinar las recompensas que vas a tener. ¿Se acuerdan? Y también habíamos platicado que Dios le quitó la maldición al trabajo que hacemos en cualquier área de la vida, porque por un lado, la falta de valor o sentido que tenía el trabajo, Dios ahora le vuelve a dar valor, porque ahora, en vez de hacerse para cualquier causa humana o intrascendente, ahora se hace para Dios. Y ahora, no solamente tiene un efecto temporal, que lo que hagas se va a terminar aquí, ahora tiene un efecto eterno. Lo que hagas va a determinar la eternidad, tu gloria eterna y demás, y no solamente la tuya, sino la de otras personas. ¿Sí? Con eso Dios le quita la intrascendencia y la falta de valor que tenía el trabajo que hacíamos como humanos aquí en la tierra. Pero es aquí donde entra la pregunta, ¿sí? Y el asunto que nos toca tocar el día de hoy. ¿Y cómo se establece el reino de Dios en las diferentes áreas de la vida? ¿Cómo se establece? Sí. Porque para muchos el concepto es, ok, pones a un cristiano en la política y ya con eso va a ser suficiente. No. Va más allá de eso. Sí. ¿Cómo se establece el reino de Dios en las diferentes áreas, esferas de la vida?
Algo que muchos hemos entendido y es algo que creo que lo tenemos por sentido común, es que la parte principal o el corazón que sirve para poder manifestar el reino de Dios es el conocer los principios y los diseños que Dios estableció para cada área de la vida. O sea, de nada sirve que yo entre en la política si yo no sé los principios y diseños que Dios estableció para la área de la política. O de nada sirve que yo, o sea, ¿cómo podría manifestar y establecer el reino de Dios en la familia si yo no sé los principios y diseños de Dios para eso? ¿Cómo establecería su reino ahí si ignoro la normativa que Dios estableció para esa área? Y así para todas las áreas. Sin embargo, va más allá de la normativa, el conocer la normativa. Sí, para manifestar el reino de Dios ahorita en este tiempo presente, de forma parcial o imperfecta, se necesitan 5 cosas. Uno, se necesita la motivación correcta. Se necesita la iniciativa. Se necesita el talento, se necesita la normativa y se necesita la actitud. ¿Me acompañas a echar un clavado a esto? Ok, comenzamos todos con la motivación correcta. Es el corazón de esto. Sí, la Biblia te enseña te ordena que todo lo que hagamos tiene que ser que todo lo que hagamos para el reino, para el rey, tiene que ser con la motivación correcta. Tiene que ser motivado en el amor al prójimo, a Dios, motivado en el deseo de extender su reino, motivado en el deseo de hacer su voluntad o de buscar su gloria. Sí. 1 Tesalonicenses 1:3 dice: les recordamos constantemente delante de Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor y Salvador. Fíjate cómo dice Pablo que recuerda a los tesalonicenses por el trabajo realizado por su fe, el trabajo motivado por su amor. Sí, lo está elogiando porque bien, están haciendo correctamente. Están haciendo el trabajo de Dios con la motivación correcta. Sí, de hecho, Gálatas 5:13 te dice que usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Sí. 1 Corintios 13, de hecho, te dice que si reparto entre los pobres lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Sí. Entonces el amor es un punto principal en esto, si cuando lo haces por amor, y la única forma de poder mostrar la motivación de un amor genuino es teniendo tu copa rebosando. Acuérdate que el amor que la Biblia enseña es un producto de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y no solamente es el amor, que es la motivación correcta, también el buscar cumplir o hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, Efesios 6:6 dice: no lo hagan solo cuando estén mirando, o sea, el trabajo que hacen los esclavos, como los que quieran ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. O sea, cuando haces cosas queriendo agradar a Dios, hacer su voluntad, estás haciéndolo con la motivación correcta. ¿Sí? 1 Corintios 10:31 dice: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Hablando de, hazlo para agradar a Dios, para su gloria. No solamente eso, te dice Mateo 6:33 que más bien busquen primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y buscar el reino de Dios está hablando de buscar su voluntad, buscar su gloria, ¿sí? Buscar el que venga hasta hacer su voluntad aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esa motivación en nuestro corazón, sabemos que vamos del lado correcto. ¿Sí? La motivación por amor al prójimo y la motivación por amor a Dios, que se manifiesta en buscar su voluntad y su gloria. ¿Sí? Se manifiesta en buscar su reino. Porque hay motivaciones incorrectas, chicos. La motivación incorrecta siempre es producto de un vacío emocional no satisfecho en Dios, que busca satisfacerse en las cosas de este mundo. Por eso la motivación correcta siempre parte de tu relación con Dios. Siempre. No me sacío con Dios, no tengo relación con Dios, ¿qué va a pasar? Voy a manifestar una motivación incorrecta, de una u otra manera. Y ejemplos de motivación incorrecta la Biblia menciona un montón. ¿Sí? Por ejemplo, el dinero. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 6:10 que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Aquí está hablando de, no que el dinero sea el pecado, sino que cuando la motivación se vuelve el dinero, lo que te mueve es el dinero, te trae estos sinsabores y muchas problemáticas en esta vida. ¿Sí? Y dice que es la raíz de muchos problemas. ¿Sí? Por eso dice, por ejemplo, en 1 de Pedro 5:2, cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir,
como Dios quiere. Sí, hablando de que, hey, pastores, sí, que tu motivación no sea la lana, sino tú el deseo de agradar a Dios, de servirle a Él. ¿Qué otra motivación tenemos? Oye, los placeres de este mundo. Santiago 4, del 3 al 4, tienes el caso de Santiago reprendiendo a los cristianos porque eran personas de oración, pero oraban por cosas equivocadas. Sí, decía, piden, pero no reciben, pero porque piden mal. Dice, y luego de repente dice, no amen este mundo ni las cosas. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco reciben porque los piden con malas intenciones, desean solamente lo que les da placer. Luego les dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y es aquí donde se movían motivados buscando los placeres de este mundo. Sí. 1 Juan 2, del 15 al 16, lo reitera, dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y hay gente que se motiva por eso. Oye, quiero una mejor casa, y no que esté mal eso. Pero la problemática es que cuando se vuelve tu motivación y no una consecuencia de buscar el reino de Dios, la voluntad de Dios, eso se convierte en equivocado. ¿Sí? ¿Qué otra motivación? Cuando te mueves buscando satisfacer tus necesidades. Todas esas cosas, acuérdate, que mencionamos en sí no están mal, en el orden apropiado. Todas estas cosas son añadiduras. Es decir, cosas que vienen por consecuencia de buscar algo más, que es el reino de Dios, su voluntad, su gloria. Sí, no al buscarlas primero, no cuando se convierten en motivaciones. Si la motivación son tus necesidades, eventualmente vas a sacrificar la voluntad de Dios por tus necesidades. Porque a veces vas a tener que sacrificar tus necesidades por hacer la voluntad de Dios. Sí. Por eso en Mateo 6, 31 al 33 dice Jesús, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Y a veces actuamos como paganos, andando tras todas esas cosas. Sí. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Te está diciendo, tu motivación tiene que ser la correcta. Primero el reino y después vienen las añadiduras. De lo contrario, vas a sacrificar el reino por tus necesidades. Sí. A veces también la motivación incorrecta es agradar o impresionar al hombre. Por eso Jesús decía en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Sí. De hecho, Gálatas 1:10 dice Pablo, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Fíjate cómo lo está diciendo. Dice, ¿sabes qué? Si mi intención, mi motivación es agradar a la gente, quedo descalificado para el servicio a Dios. Sí, o sea, emisario, embajador para extender el reino de Dios, va con eso. Sí. Por eso Pablo decía a los esclavos, sirvan no para agradar al hombre, sino agradar a Dios, aun cuando la gente no los ve. En Efesios 6:6. Lo mismo en Colosenses 3:22. ¿Por qué? La motivación es muy importante, chicos. Y a veces dices, oye, yo tengo la motivación correcta, pero la problemática es que muchas veces es bien complicado discernir porque el corazón es engañoso. Jeremías 17:9-10 dice que el corazón es muy engañoso. Afortunadamente Dios es el que lo pesa y saca a relucir lo que hay realmente en su corazón. No porque no sepa, porque nosotros no sabemos y nos tiene que mostrar lo que hay en su corazón. ¿Sí? Y la verdadera motivación de lo que hacemos, Dios nos la pone en manifiesto de una u otra forma. Y muchas veces se manifiesta la verdadera motivación, ¿sabes cómo? Por lo que sacrificas. Muchos muestran en realidad, por ejemplo, que no les interesa la voluntad de Dios, sino su bendición, es decir, satisfacer sus propias pasiones. Así que sacrifique la voluntad de Dios en muchas áreas de su vida, porque lo que les interesa no es hacer la voluntad de Dios, sino conseguir sus pasiones. Si quieres hacer la voluntad de Dios en el área de tu trabajo, lo vas a mostrar por el deseo de hacer su voluntad también en otras áreas. Gente que dice, no, yo quiero manifestar el reino de Dios en mi trabajo y extender el reino de Dios ahí y toda la cosa. Y le digo, ¿y cómo estás con tu devocional? Es que no tengo tiempo, mucho trabajo. Oye, aquel que quiere que hagas las buenas obras que Dios prepara en tu mano, en tu trabajo,
es también el que quiere que hagas las buenas obras que preparó de antemano en las diferentes áreas de la vida. Sí. Y hay gente que dice, es que no tengo tiempo para mi devocional, o es que llego muy cansado. Pero sí tienen tiempo para otras cosas, como, oye, ver la tele, ver Facebookear, tomar la siesta. ¿Qué te muestra eso? Te muestra que realmente su motivación no es la voluntad de Dios, no es el reino, sino sus deseos, sus placeres. Hay gente que sacrifica, por ejemplo, congregarse. O sea, pudiendo disponer de ese tiempo de congregación, muchos no se congregan por quedarse trabajando. ¿Qué te dice? La motivación es su ambición personal. Y otros no vienen por comodidad. ¿Qué te dice? Que la prioridad es los placeres de este mundo. Sí. Otros sacrifican su crecimiento, su discipulado. Hoy no asisten al estudio al prepararse para hacer la voluntad de Dios porque se pesa más el entretenimiento y el descanso, o la comodidad o la riqueza. Si no estás interesado en prepararte o en capacitarte, ¿tú crees que te interesaría llevar a cabo el llamado de Dios para tu vida? Sí. Se sale a relucir lo que sacrificas, se quiere relucir lo que hay en tu corazón. Sí. O sea, te ofrecemos la oportunidad para que puedas cumplir el propósito de Dios para tu vida, la voluntad que Dios tiene para ti. ¿Te interesa? Si te interesa, vas a buscar capacitarte, entrenarte para llevar a cabo esa voluntad. Si no, realmente estás mostrando con tus acciones la verdadera motivación que hay en tu corazón. Sí. A veces la motivación se manifiesta por la calidad de servicio que das o el servicio que no das. Sí. Hay gente que se mueve más por la ambición que por la necesidad que en el reino. Oye, ven la oportunidad de hacer dinero y están prendidísimos, así, trabajando y toda la cosa. Ven alguna necesidad dentro del reino, dentro del cuerpo, y la vuelta. ¿Por qué? Porque no implica dinero. Sí. Y no sirven. O son excelentes en sus profesiones, porque les pagan, y súper chambones para las cosas de Dios porque no les pagan. Y te saca a relucir lo que hay en el corazón. Sí. También otra forma en que te puede sacar a relucir es por tu enojo, por tu frustración. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto en que a veces la motivación saca a relucir porque te desesperas fácilmente y te enojas. Y si te enojas y te desesperas fácilmente, ¿sabes qué es lo que tienes en mente? Tienes en mente lo que estás haciendo, lo que buscas hacer es que las cosas que se haga tu voluntad y que se hagan las cosas a tu forma, a tu manera. Por eso nos esperamos y enojamos fácilmente. Sí. Y eso el Señor nos muestra, tú tienes en mente tu voluntad, no la mía. Porque cuando quieres hacer la voluntad de Dios, vives tranquilo, relajado, porque al fin de cuentas es su problema. Sí. A veces te ha pasado, a mí me ha pasado que tengo mi agenda, mi agenda para el día y se frustra toda la agenda. Estoy súper enojado. Y el Señor llega y me dice, ¿para quién vives? ¿Es para tu voluntad, para tu agenda o para la mía? Frustrado porque Dios le metió mano a mi agenda y me metió citas que no quería, cosas por decirlo. Pero eso te recuerda, Señor, ¿para qué estás viviendo? ¿Es para mi voluntad o es para ti? ¿Qué es lo que te motiva? Sí. Esto es importante porque cuando hay motivaciones incorrectas o desviaciones, hay toda clase de maldad, de desviaciones y obra demoníaca. Por la motivación incorrecta. Fíjate lo que dice Santiago 3 del 14 al 15. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, fíjate lo que dice, envidias amargas y ambiciones egoístas. O sea, hay ambiciones que son buenas, porque estás buscando extender el reino, alcanzar más gente, amar más excelentemente al prójimo, pero ambiciones egoístas es cuando lo que te interesa es hacer tu voluntad, tu capricho, que las cosas salgan como tú quieres. No te interesa la voluntad de Dios. Sí. Cuando hay esas ambiciones egoístas en el corazón, dice, no encubren la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá, ¿qué? Desorden y toda clase de maldad. Lo que producen las motivaciones incorrectas, imagínate. Si tú quieres extender el reino de Dios, conoces los principios y demás, pero lo que te motiva son ambiciones egoístas. Por más que conozcas los principios para lo que tú quieras, lo que vas a terminar manifestando es ¿qué? Desorden y toda clase de maldad. Lo que hace la motivación. Sí. Y sí, puedes
hacer la obra de Dios, su voluntad con la motivación incorrecta, chicos. Sí, oye, pues bien que mal con la motivación incorrecta, ayudaste porque querías ser la estrellita, sí, bien que mal, como dice Filipenses 1 del 15 al 18, Pablo dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo y por eso me alegro. Sí, puede sacarle provecho. Que hay gente que quiere ayudar y toda la cosa con la motivación incorrecta, se le puede sacar provecho, pero, cuidado, eventualmente va a terminar saboteando la obra de Dios. Saboteando o estorbando. ¿Por qué? Como tu prioridad no es la obra de Dios, sino tu voluntad o tu gloria, tus intereses egoístas, tan pronto estos se contrapongan, ¿sí?, a la obra de Dios, a la voluntad de Dios, ¿qué crees que vas a sacrificar? ¿Vas a sacrificar tus intereses? No, pues es lo que te motiva. Vas a sacrificar la obra de Dios, la voluntad de Dios. Y vas a terminar obstaculizando la obra de Dios o abortando la misión. Fíjate que tienes el caso aquí. A una persona que su motivación era ser estrellita en la iglesia. 3 Juan 1 del 9 al 10. El apóstol Juan le dice, le escribe a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, esos nombrecitos raros, Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. ¿Por qué? Porque él quiere ser el que manda, la estrellita. ¿Y qué termina haciendo? Obstaculizando la obra de Dios. No ayudando, impidiendo a los que ayudaban. Si se dan cuenta, lo que hace la motivación incorrecta, eventualmente te lleva a sabotear la obra de Dios. ¿Sí? Por eso también, por ejemplo, en Filipenses 2, del 19 al 21, Pablo da un cumplido amargo a Timoteo. ¿Sí saben que es un cumplido? Es un cumplido que es genial para la persona, pero te pone en manifiesto una situación muy patética, sí, en cuanto a los demás. Dice Pablo, espero que el Señor Jesucristo envíales pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. ¡Qué fuerte!, ¿no? Estás hablando de Timoteo, haciendo una comparación con el resto de los obreros, y dices, ¿es que de todos? Pues nada más Timoteo. ¿Por qué? Porque los demás, la verdad, no tienen en interés los intereses de Jesucristo. Buscan su propio interés. Qué triste, ¿no? Un piropo amargo. O sea, como que Timoteo, wow, pero qué situación tan más compleja de los demás. Mateo 13:21 dice, Mateo 13:21 te habla de la semilla que cayó entre pedregales y recibió la palabra con gozo, y cuando vino la tribulación o dificultad por causa de la palabra, abortó. Sí, es que muchos siguen a Dios siempre y cuando Él los prospere o conlleve un buen trato, una buena reputación, pero tan pronto hay persecución, tribulación, o no te dan lo que quieras o esperabas, bye bye, sí, parten, porque no estaban ahí por la voluntad de Dios, estaban ahí por... ¿Sí te das cuenta de lo importante que es la motivación? Y no solamente es importante porque si no tiene la motivación correcta, si no tiene la motivación correcta, ¿sabes para quién estás trabajando? Para el reino de la competencia. Estás trabajando en la competencia, en el reino del vecino. Sí. Cristianos dentro de la iglesia trabajando para Satanás, ¿te imaginas? Y Dios no, y cuando haces eso, cuando trabajas con la motivación incorrecta, Dios no te va a recompensar por ninguna buena obra que hayas hecho. Pues no lo hiciste para su reino. Qué triste, qué triste. O sea, todo el desgaste, el esfuerzo y demás. Por eso dice Jesús, Mateo 6:1, las cosas buenas que hagas con la motivación. Dice ahí que lo que le habíamos leído, que no hagas tus obras de justicia delante de los hombres
porque si no, no vas a tener ninguna recompensa. Mateo 6:1. Dice, cuídense de no hacer las obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará qué triste, ¿no? ¿Cuánta recompensa hemos perdido? Sí. ¿Sabes qué otra forma te puedes dar cuenta cuando lo estás haciendo con la motivación incorrecta? Cuando te duele que no te agradezcan. Ay, me dieron gracias. Chin. Lo estaba haciendo para que me dieran gracias. Oye, nadie se fijó lo que hice. Sí. Y no solamente no recibes ninguna recompensa, sino que también te cargas disciplina o maldición de Dios. Qué tan patético, ¿no? Porque tú crees que Dios te va a dejar así. No. Dios va a corregir eso. Estás en un proceso de santificación. Por eso dice Santiago 4:4-5 que te ganas a Dios como enemigo y Dios es un Dios celoso. O sea, quiere que tu corazón esté correcto delante de Él. Sí. ¿Por qué? ¿Qué haces? Porque cuando buscas satisfacerte en otras cosas, en la opinión de la gente, en la opinión, en los placeres de este mundo y demás, lo que haces es que estás coqueteando con el mundo. Y no estás realmente amando a Dios. Al final de cuentas terminamos amando aquello que nos satisface emocionalmente. Y cuando no amas a Cristo, ¿sabes qué pasa? Te cae la maldición de Pablo. Corintios 16, 22, que dice, si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, con que hay muchos cristianos, es que me está yendo mal. Y la primera pregunta, ¿estás amando a Cristo? Digo, para saber. Por ahí empezamos. A lo mejor, digo, hay una maldición sobre tu vida que, pues, ni cómo te la quitamos, ni por más que reprendamos, ni nada de eso, sí. Porque sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas obran para... Cambias de maldición a una completa y plena bendición. Qué eso, ¿no? Sí. Entonces tienes que tener la motivación correcta. Partimos de ahí. Y la motivación correcta viene de esa relación que tienes con Dios. El segundo punto es la iniciativa. La iniciativa nos referimos a el deseo, la visión, la intención de hacer algo. Hacer algo en alguna área de la vida, ¿sí? Se me ocurrió una idea, ¡wow! Ponle a trabajar, ¿sí? Es la visión, el proyecto que quieres hacer, el deseo que quieres hacer, ¿sí? Hay las que tú escoges, ¿sí? Hay las que se te asignan. Así como que la mamá, así... la señora recién que está, Señor, muéstrame cuál es mi llamado. Y pues tienes a los chamaquitos, tienes a tu esposo y pues no hay mucho donde, sí. Hay que ser muy creativo. No hay que ser muy creativo. Es que no sé cuál es mi llamado. Pues, está muy claro ahí, sí. O sea, no, una mujer que está pues, clamando, Señor, muéstrame cuál es el área de mi llamado, estamos ahí errando. Digo, no que el Señor no tenga otras cosas que llamarte, pero es reconocer, ya hay una área asignada. Acuérdate que se puede llamar a diferentes áreas, ¿sí? Pero es ahí donde Dios nos da la creatividad, la iniciativa, el liderazgo para poder emprender algo, alguna situación, algo que quieras hacer, ¿sí? Hay la libertad para hacerlo. ¿Te acuerdas cuando David quería hacer un proyecto de Dios para construir el templo? Sí, vio David que tenía su castillo y todo lo que había hecho y dijo, pues Señor está el arca del Señor está en mera carpilla y como, no, vamos a hacer un templo, ¿sí? Y Natán, que el profeta le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¡Wow! ¿Sí? Y es ahí donde dices, oye, la iniciativa es genial, ¿sí? Y es algo que falta mucho en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Creo que quedamos en el punto de donde esperamos que el Señor nos aparezca un ángel del cielo con el pergamino. Tu misión para este mundo es, sí, y esperamos que suceda algo así. Y es preferible que te avientes y que tengas el deseo de poner en marcha algo y que el Señor te pare, que estés sentadito esperando que el Señor te hable. Sí. Ahí en este caso David tenía la intención y dijo, vamos a hacer esto. Y luego el Señor le habla a Natán y dice, dice, dile a David, tú no me vas a edificar casa que habita. Dice, va a ser tu hijo. Ok. Sí. Y David lo que hizo fue, bueno, no lo voy a edificar, pero voy a preparar todo para que mi hijo lo haga. Sí. Preparo todos los ingredientes, planos, materiales y toda la cosa. Sí.
Por eso dice Gálatas 5:13. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Esa libertad que Dios nos da, fíjate lo que te dice. Pero usen esa libertad no para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Sí. Por eso, a los que algunos que ya me conocen, me repatea cuando me piden permiso para hacer algo bueno. Así como que podemos hacer esto, podemos que compartir aquí. Y yo, no me pidas permiso. Sabes que tienes la libertad para hacerlo. Oye, queremos ir a emprender tal proyecto. Esto. ¿Qué te detiene? La Biblia te está diciendo que tienes libertad. Eso significa que tienes libertad, significa que no necesitas permiso. Sí. Menos que lo quieras hacer en mi nombre, al nombre de la iglesia o algo así, pues entonces sí. Pero todo lo demás hay libertad para servirnos unos a otros por amor. Sí. Y el Señor te da rienda libre para eso. ¿Qué se te ocurre? ¿De qué manera quieres servir al prójimo? Hazlo. Sí. Por eso dice Gálatas 6:10. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los pastores. Mayormente a los de la familia de la fe. Sí. Es aquí donde ponemos en práctica el servicio. De hecho, Filipenses, es Tito 3, del 13 al 14. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, Pablo a Tito le está dando instrucciones. Dice, a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Diciendo, oye, van a pasar con ustedes, se va a quedar ahí un tiempo, suple todo lo que necesitan. Y lo dice, y que aprendan todos los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Fíjate que dice que aprendas a atender las necesidades que ves que hay en el cuerpo de Cristo para que no estés sin fruto. Aquí estaba Pablo diciéndole ver a Tito, aquí hay una área de oportunidad donde pueden poner sus dones y lo que tienen al servicio de otros. Hay unos hermanos que van a pasar y que tienen necesidad y pueden poner esos dones, ese servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que Dios hace muchas veces es que te pone delante de ti la necesidad. Tal cual, te la pone, sí. Sí, en charro de plata. ¿Y sabes qué hace Dios? Te codea y dice, ¿quién va a ir? Así como George nos prepara de buena comida. Gálatas 6:8. Eso fue lo que Dios le hizo a Isaías, chicos. O sea, nada más imagínate. Tiene Isaías una visión, está delante del trono y demás. Entonces, y Dios dice, Isaías 6:8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías voltea y no ve a nadie. Y dice, como que me sonó en directa. Y dice, ok, Señor, yo me voy, yo me apunto. Vamos a orar. Sí, y Isaías le respondió, dice, heme aquí, envíame a mí. Pues sí, era el único solo que estaba ahí, ¿no? No tenía esposa. Sí, y lo mismo lo puedes ver con Jesús en Mateo 9, del 36 al 38. Sí, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, allí otra vez les codea, oigan chicos, dice, la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a los mies. Y de repente sale, estaba orando para que el Señor enviara mies y me llamó, qué raro, ¿verdad? Lo que Dios hace. Sí, lo que hace es que te presenta oportunidades y cada necesidad es un llamado al servicio. Cada necesidad. Hay gente que llega conmigo y me dice, oye Alberto, ¿y si hacemos, podemos hacer, oye, ¿por qué no haces esto? Y haces aquello. Y yo, pues yo veo que estás escuchando el llamado a Dios, ¿por qué no lo haces? No, lo digo para que tú lo hagas. Yo, sí, hay muchas cuestiones que puedes hacer. Es cuestión de iniciativa y en cualquier área. Oye, es que quiero casarme para tener hijos. Cásate. Quiero emprender un trabajo. Empréndelo. Cualquier cosa, sí. Dice la Biblia que es aquí donde lo que hace el Señor pone deseos en tu corazón. Sí.
Como viene en Apocalipsis 17 dice, Dios le ha puesto en el corazón que lleve a cabo su divino propósito. Está hablando de unos reyes que van a surgir en el mundo. Y dice que Dios puso en el corazón de ellos sus planes para hacer su voluntad. ¿Sí? Eso corrobora lo que dice Proverbios 21:1, que dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Lo que hace el Señor es que te pone deseos, inquietudes para hacer cosas. ¿Sí? Tal vez no funcionen como tú esperabas, pero te vas puliendo, te vas desarrollando. ¿Sí? Tal vez fail total, pero Dios lo utiliza. Esa iniciativa lo utiliza, ese servicio Dios lo utiliza. Entonces, ¿qué requieres? Esa iniciativa, esa visión, ese sueño, esa inspiración. Cuando hablo de inspiración, estoy hablando es cuando Dios sopla ideas en tu mente para hacer. Sí. Por eso me alegra cuando sacan cosas y dicen, oye, ya hicimos esto. ¡Wow! Sí. Oye, hicimos aquello otro. Genial. No me piden permiso y demás. Simplemente están respondiendo a la necesidad, de la oportunidad que hay de servicio. Y hay oportunidad de servicio. Hay bastante, chicos. Hay muchas cosas que puedes hacer. Mi esposa y yo tenemos tantos proyectos. Sí. Así como para aventar para arriba. Porque hay mucho que podemos hacer para el reino. Entonces, ¿qué requieres? Requiere la iniciativa, parte de la motivación. Y también requieres el talento. Hay cosas simplemente que por más deseo e inquietud que tengas, no son para ti que tú hagas. Sorry. Romanos 12, del 6 al 8 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Fíjate que dice determinadas cosas, no todas las cosas. ¿Sí? Dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Fíjate cómo está haciendo. Te está diciendo que tu servicio es ¿en dónde? En el área de tu talento. Y tienes que identificarlo. No sé cuál es mi talento. Sirve donde puedas. Ahí van a surgir las cosas. Sí, no me sale bien aquí esto. La gente te lo va a decir. Por ejemplo, yo recuerdo que una maestra, mi servicio becario, me puso a traducir sus escritos. Y yo con muchas ganas y empeños y le hacía todo así como lo más que podía. Y nada más se me decía, qué pésimo traductor eres. Y yo, detecté un área de debilidad. Ay, no. Yo sé que eso no es mi llamado, qué genial, Dios, te ubica. Sí. Hay cosas que es porque por falta de talento y otras porque no te gustan, pero como quiera, tú vas identificando eso. Dice aquí, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es darlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, etc. Aquí todo lo que está haciendo es, sirve en el área de tu talento. ¿En qué eres bueno? Hazlo. ¿Sí? No tienes que ser bueno en todo. Ese principio que enseña 1 Corintios 12 del 4 al 7 y del 29 al 31. Dice Dios, ahora bien, Dios, hay diversos dones, pero un mismo ministerio, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Dios, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. O sea, no tienes que ser bueno en todo. Pero sí hay una manifestación para ti. Si cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Luego abajo dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos don para sanar enfermos? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Ustedes por su parte ambicionan los mejores dones. Y es aquí donde te das cuenta cómo la iglesia y el cuerpo de Cristo y el reino de Cristo se enriquece con los dones de todos. ¿Sí? Hay veces que hay congregaciones, tal vez esta zona de ellas, que son así, que un platillo medio insípido, así como que huevito revuelto y ya. Porque le faltó como que el aguacatito, le faltó las tortillitas, le faltó... O sea, que eso es la aportación de todos los demás. Sí. A veces mi esposa estaba diciendo, dice, es que no sé cómo que me trabo contigo porque quiero... fluir en la oración así, toda la cosa, pero como que tú eres medio seco. Yo, pues claro, esa es mi área, es otra cuestión. La tuya es acá más emotiva, más emocional y fluye en la profecía. Fluye, que no te pare mi falta de... Sí.
Al contrario, nos vamos enriqueciendo con lo que cada quien ofrece, con lo que cada quien tiene. ¿Sí? ¿Sí me voy entendiendo? Entonces tienes que entender tu área de talento, dónde, en qué sirvo. Y tú vas a descubrirlo poniendo en práctica lo que tienes, sirviendo en las oportunidades que se te ofrecen. En el servicio. Sí, ahí sale lo que eres bueno y lo que eres malo. Sí. Entonces, talento requieres. Es, digamos, motivación, iniciativa, talento. Y la otra es aplicar los principios y diseños de Dios, que es el conocimiento de los principios, la normativa de Dios para cada área. ¿Sí? ¿Qué es el método correcto? No puedes servir a Dios en rebelión abierta a sus principios. Tienes que conocer sus principios, cómo se hacen las cosas. Porque si lo haces de forma incorrecta, vas a establecer el reino del enemigo. ¿Sí? Por cierto, ¿qué pasa si no sirves en el área de tu talento? ¿Sí sabes? Si no sirves en el área de tu talento, vas a hacer cosas mal. No eres bueno para eso. Sí. No va a haber la excelencia, no va a haber el fruto, no, van a salir cosas mal. Sí, hay gente que nomás no tiene el talento para, sí. Entonces, por eso es importante servir en el área de talento. Ahí vas a manifestar el reino. Sí. En las otras, va a haber necesidad, alguna situación especial en donde tengas que hacer cosas que no eres bueno para aquello. Sí. Pero manéjalo como cuestiones alternas, no como tu punto principal de que estoy sirviendo donde no soy bueno. La otra es aplicar los principios y diseños de Dios. Aquí es donde tienes que entender que Dios, y lo que les he recalcado, Dios ha establecido normativas y diseños para todas las áreas de la actividad humana. Todas. Y es aquí donde la normativa, la Biblia le diseña todas esas normativas, esas normas y diseños que Dios ha establecido para cada área. La Biblia lo expresa como sabiduría. Tienes que tener la sabiduría para saber cómo se hacen las cosas. Dice Proverbios 8, del 15 al 19, del 8 del 15 al 18, dice la sabiduría: por mí reinan reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. ¿Cómo que por mí reinan? Sí, necesitas sabiduría para saber cómo se hacen las cosas de forma correcta en el área de la política. Sí, no puedes ser ignorante de los principios y normas. Dice Proverbios 24, 3, por ejemplo, que con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se echan los cimientos. Sí. O sea, requiere sabiduría para saber cómo construir una casa. Sí. No va a ser como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Hay ciertos principios y normativas que tienes que establecer, que tienes que obedecer. Sí. Tienes el caso, por ejemplo, de Isaías 28, del 23 al 29, que habla del agricultor. Y habla cómo Dios le enseña al agricultor cómo hacer correctamente su trabajo. Luego termina diciendo: el Señor de los ejércitos celestiales es maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. ¿Sabiduría para qué? Para que sepa cómo hacer su trabajo. Sí. Oye, ¿cómo le hago las ventas? Hay ciertas cosas que tienes que saber, que no debes hacer, que debes hacer y toda la cosa. ¿Cómo hago el trabajo de mamá? O sea, cada área de la actividad humana tiene sus normas y principios. Sí. Proverbios 2:6 dice que el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Y sabes qué es lo emocionante de esto? Que cuando recibes el Espíritu Santo en tu vida, lo que hace es que el Señor es que te da esa normativa de forma natural. Muchas veces sin necesidad de estudiar. ¿Sí sabían? Genial, no hay que estudiar. No te emociones, hay que estudiar por muchas otras cosas. Bueno, tenía el caso de una amiga que era, o sea, su área en cuestión de habilidades gerenciales y administrativas es el don y la habilidad fluye ahí. Cuando fluye el don y la habilidad, el sentido común se manifiesta en discernir las normativas y principios para dicha área. Sí. Lo que dice Hebreos 7, 16, dice: en este pacto que haré con ellos, pues después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. ¿Se acuerdan que habíamos visto que antes de la caída el hombre nada más tenía un mandamiento? Y no que no hubiera leyes y normativas para las diferentes áreas de la vida. No, sí las había, pero el Espíritu Santo se las mostraba. De forma intuitiva y natural sabía qué era lo correcto y qué no era lo que tenía que hacer. ¿Sí? Había lo que se conoce el sentido común. De hecho, Proverbios 8, 14 dice: el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. O Proverbios 3, 21. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate de ellos.
Ese sentido común es la capacidad de discernir esa normativa. Y tú lo has visto en tu área seguramente, has fluido eso. Pero mi esposa continuamente me dice, oye, es que le enseñé esto a los niños, hice esto y aquello, y eran principios de pedagogía que nunca había visto. ¿Y cómo le hiciste? Sentido común para ciertas cosas, ¿sí? Esta amiga que les comentaba, buenísima para cuestiones gerenciales, al punto que se le decía boba la clase de administración general de empresas que llevamos en la escuela. Y como que esto es muy tonto. Y yo así como que, oye, sí tengo que estudiar. Porque para unos tienen que estudiar, para otros, porque es el área de su llamado y su talento, fluyen como wow. Sí, otro caso era una amiga que estaba dando clases de pedagogía a maestros en toda una universidad y ella tenía, pregúntame, ¿alguna capacitación en eso? Cero. Sí. Pero por las técnicas y cosas que ella ponía en sus clases, que eran de sentido común y demás, que ella discernió, ella la nombraron para que diera eso porque a ningún otro maestro se le ocurría. Sí. Y ella está dando clases de pedagogía, imagínate, sin tener ningún estudio en pedagogía. Ella, de hecho, estudió diseño gráfico, nada que ver. Sí. Pero ese sentido común lo que te lleva a eso es discernir la normativa. Pero no necesariamente todo va a venir por sentido común y el discernimiento. Sí. Pero si sabes que fluye de forma natural, sabes que ese es el área de tu talento. Es parte de lo que el Señor te pudo hacer. Es el Espíritu Santo mostrándote cómo se deben de hacer las cosas. Pero no siempre es así, chicos. Hay principios que a los cuales tienes que estudiar. Por eso Dios ha puesto libros de principios para la familia, el negocio. Aún dices, no, todo tiene que ser cristiano. No, hay cosas que el discernimiento Dios les ha dado a cristianos y no cristianos. Y hay materias de administración, de finanzas y demás que hay fuera de la iglesia que son principios que Dios estableció. ¿Sí? Y que debes estudiar. Pero muchas veces en nuestra ignorancia, chicos, a veces nuestra ignorancia nos despedaza. Oseas 4:6 dice que nuestra ignorancia nos destruye. A veces por no entender que Dios diseñó, tiene normativas para diferente área, a veces actuamos con tanta estupidez. Y tomamos posiciones tomamos posiciones muy tontas o sin informarnos porque muy livianas. Por ejemplo, estaba discutiendo con un pastor hace tiempo en el Starbucks porque él malinformadamente estaba diciendo, no, es que Jesús era socialista. Y yo, ¿what? Jesús era socialista. Así como que, o sea, ni siquiera sabe. Y a mí me hirvió la sangre porque yo estudié teoría política y toda la cosa y esa es una materia que me he metido. Y él elegía así como, no, Jesús es socialista. ¿Cómo que puedes decir ese tipo de aberraciones? Tienes que conocer y saber qué dice la Biblia al respecto. Porque Dios ha establecido principios para el área de la política, de la economía. Hay gente que dice, no, es que nosotros no nos metemos en eso, Dios no se mete en las cuestiones. Mejor no nos polemizamos. No, claro que no. Esa es la forma sencilla o floja para decir, no quiero estudiar los principios que Dios estableció para eso. No quiero estudiar los diseños que Dios estableció para esa área. No. Dios sí estableció principios para la política. Dios sí estableció diseños y tienes que tú conocerlos. O si no vas a ser de los ignorantes que agarran cualquier viento de doctrina para esa área. ¿Sí? O situaciones, por ejemplo, que me ha tocado, no solamente pastores que ignoran cuestiones para la política, consejeros familiares, cristianos, enseñando que la disciplina a los hijos, la disciplina física, es mala. Eso es de moda en Estados Unidos. Porque los traumas. ¿Sí? Y dices, oh my goodness. Lo que es ignorar, sí, lo que es agarrar las corrientes del mundo y demás. O pastores enseñando que te dicen que si diezmas y ofrendas vas a prosperar. Ellos, no lo sé. Ellos. Agarran el hueso. Cuando es la sobresimplificación de un área de la vida que la economía, fatal. Porque no solamente tienes que ser dadivoso, generoso, ¿sí? El diezmo ya es un tema que ya hemos abordado. Tienes que, para prosperar, aplicar todos los demás principios de la Biblia que estableció para el área del trabajo y las finanzas. Por más que ofrendes, si no te pones a chambear y aplicas los principios de Dios para tu chamba, no vas a prosperar. ¿Sí?
Entonces a veces simplificamos eso por ignorantes, así como que no sabemos cuáles son los principios de Dios, pero esta varita mágica te lo va a saltar. Y no es así. Y ese concepto de varita mágica, sí, muchos cristianos lo ponen. La gente me llega conmigo y dice, pastor, por favor, ore por mí porque mi matrimonio está muy mal. Y yo, sí, voy a orar por ti, pero tu matrimonio está mal porque estás desobedeciendo todos los principios de Dios para tu matrimonio. Y es un ignorante. Toma este libro. ¿Sí me explico? Porque requiere los principios de Dios para que se manifieste la gloria de Dios en esa área. ¿Sabes que el mundo y la gente del mundo muchas veces prospera y demás? Pues, la sencilla razón es que ellos están aplicando principios de Dios en su área. A tal punto que ¿sabes quién aplica principios de Dios para poder prosperar? Satanás mismo. ¿Sí sabes? Jesús dice, sacó una de esas relucir en un pasaje en Mateo, que Jesús dice, ¿sabes qué? Si Satanás no obedece mi principio de la unidad, su reino no puede estar en pie. Satanás aplicando principios de Dios para poder hacer que prospere su negocio. Así de fuerte es esto. Sí. Y para esto, chicos, muchas cosas van a venir en sentido común, pero vas a tener que estudiar, adquirir conocimiento, el consejo, la experiencia. Proverbios 19:2, por ejemplo, te dice que el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Quiero servir al Señor y tú le vas a decir, ¿y sabes cómo hacerlo? No. Sí, quiero casarme, tener un matrimonio para la gloria de Dios. ¿Y sabes los principios de un matrimonio? No. Sí, y para todos, noviazgo, matrimonio, lo que tú quieras. Sí, por eso dice el reclamo de Proverbios 1:22, dice, ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes necios aborrecerán el conocimiento? Hablando de, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque sin el conocimiento, sin la experiencia que viene por medio del consejo y demás, no vas a poder prosperar. Sí, la vida está diseñada para que los necios, que son los que desperdician el conocimiento, ¿cómo se dice? Los inexpertos, los que no tienen experiencia, fracasen. Dependemos de la sabiduría y el consejo de otros más. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Proverbios 1:29-32 te da la advertencia. Dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se atarán con sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán. Sí. Y es, oye, ¿por qué su matrimonio se deshizo, se rompió? ¿Por qué su negocio manifestamos el reino de las tinieblas? ¿Sabes qué? Muchas veces por nuestra pura ignorancia. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Ignorancia. Sí. Sí. Y eso va a aplicar que estudies. Por eso te recalcamos, avanza en el discipulado. Oye, lee, estudia, sí. Lee la Biblia y demás. Toma consejo. Proverbios 12:15 dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. ¿Puede emprender algo? Oye, a ver quién ya lo hizo para no cometer los mismos errores. Sí, o Proverbios 15:22 que dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Entre otros pasajes que hablan acerca de eso. Entonces requieres motivación correcta, la iniciativa, el talento, ¿sí? El conocimiento de las normas de Dios, diseños de Dios. Y por último, todo esto, tú puedes tener el conocimiento, la motivación, el talento, pero si no tienes la actitud, y con actitud me refiero a el deseo de hacerlo bien, con excelencia, con diligencia, no descuidadamente. Si no tienes la actitud, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a terminar también estableciendo el reino de las tinieblas. Es lo que dice Proverbios 22:29. Dice, Proverbios 18:9 dice, al que es negligente en su trabajo, es hermano del que destruye. ¿Hermano de quién? Del que destruye. Sí. Exactamente. Por eso Efesios 6:7 dice, hey, trabaja. Dice, no te dice así, dice, trabaja, dice como si lo hicieras para el Señor, no para la gente, pero añade, dice, trabaja con entusiasmo.
Sí, con ganas de hacerlo bien. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Alguien que le pone ganas, que le pone empeño, que lo quiere hacer bien. Dice, se codiará con reyes y nunca será un don nadie. Por eso también dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Dice de buena gana. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la motivación correcta, conocer los principios y demás, pero aún así, hacerlo desganadamente, sin ganas, sin deseo de hacerlo excelente para el Señor. Y eso te hace partícipe de las obras de las tinieblas. Y que terminas manifestando el reino de las tinieblas. ¿Sí? La gente, o sea que tiene todo el potencial y todo, pero ¿sabes qué? Nada más es descuidada. No le interesa hacer las cosas bien. No le pone empeño. No tiene la actitud. Sí. Qué patético. Y esa es la forma en cómo se establece y manifiesta el reino de Dios en todas las áreas de la vida, chicos. Pero es aquí donde quiero darles dar un salto cuántico. Sí. Antes de conquistar algún área para Cristo, ¿sabes qué tiene que pasar? ¿Qué se les ocurre? Antes de conquistar, oye, quiero conquistar los medios de comunicación, quiero conquistar familia donde estoy trabajando y demás, quiero manifestar la gloria de Dios. ¿Sabes qué tiene que venir antes de que establezcas el reino de Dios en cualquier área? Antes de conquistar cualquier área, debes de conquistarte tú mismo para el Señor. Tú mismo. Todo comienza con uno mismo. Porque la manifestación del reino debe comenzar con tu persona. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Oye, conquisté la ciudad de Monterrey para Cristo. ¡Wow! Pero no me he conquistado yo mismo. ¿Really? ¿Really? Es lo que Jesús decía. Oye, ¿de qué te sirve ganar al mundo entero? Oye, ganaste el mundo entero para Cristo, pero perdiste tu propia alma. No puedes manifestar el reino de Dios afuera si primero no lo manifiestas adentro. El reino que estableces, de hecho, afuera es una manifestación del reino que te controla adentro. Alguien que no se ha conquistado para Cristo, ¿sabes qué es? Es una amenaza para el reino de Dios. Dice Proverbios 25-28 que como ciudad sin defensa, sin murallas, es quien no sabe dominarse. Alguien que no se ha conquistado es como una muralla sin defensa, sin defensa. Es decir, el enemigo puede venir en cualquier momento y te hace trizas en cualquier posición en la que tú estés. Por eso dice Pablo en Corintios 9:17 que dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que deba hacer. De lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. O sea, me conquisto a mí mismo. ¿Y a qué nos referimos con conquistarte, con establecer el reino de Dios dentro de ti? Nos referimos a que tienes que destruir el reino del enemigo. Porque antes de que sabemos que el reino del enemigo está afuera, entonces puedes ver injusticias, maltratos, etcétera, todo eso, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Pero también está dentro. Y a eso nos referimos, tienes que destruir el reino de Dios en ti y establecer el reino de Dios en su lugar. Te voy a hacer la analogía de la tierra prometida. Y dice, Señor, ok, ya la tierra les pertenece, es mía. Sí, ahora, ¿sabes qué? Trabajo de limpieza. Tienes que quitar los reinos anteriores para establecer mi reino. Lo mismo proceso, ¿sí? Y eso que habla la Biblia en Efesios 4:22-24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿te acuerdas cómo era la pasada manera de quién era el Señor? Era el Dios de este mundo. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo, despójate del viejo hombre y vístete de nuevo. Es decir, quita o deshazte de las cosas del reino anterior y pon el nuevo reino. La única problemática es que el viejo hombre todavía da patadas de ahogado y se defiende. Colosenses 3 del 9 al 10 lo reitera, dice,
No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O Romanos 8 del 12 al 13 que dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Está diciendo, tienes que conquistar esos malos hábitos. O sea, oye, todavía hay moradores de la vieja naturaleza, chicos. Todavía hay, o sea, todavía estás poblado con la vieja naturaleza. Todavía hay vestigios del reino anterior y tienes que deshacerte de eso. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar, oye, quitar los rencores, sentimientos negativos, sanar esas heridas, que por eso damos el taller de sanidad. Va a implicar cambiar los malos pensamientos, es aprender a administrar los pensamientos, que por eso damos el taller de mente renovada. Va a implicar quitar los demonios de tu vida, porque hay cristianos poseídos, you bet, hay muchos cristianos poseídos. Va a implicar cerrar esas puertas, por eso damos el taller de liberación. Va a implicar quitar los malos deseos y malas prácticas, vivir en santidad, sí, obedecer la Biblia. Va a implicar quitar las creencias equivocadas, es decir, adquirir conocimiento de la Biblia, ser discipulado, leer, estudiar la palabra. Va a implicar quitar los malos hábitos, cambiarlos por nuevos hábitos, tu devocional, congregarte, etc. Sí. Va a implicar cambiar tu carácter odioso, hecho conforme a la imagen de tu antiguo Señor, para mostrar los frutos del Espíritu, hecho a la imagen de Cristo. Los frutos del Espíritu se mencionan en Gálatas 5, del 22 al 23, y 1 Corintios 13, del 4 al 7, entre otros pasajes. Pero te lo resumo de esta forma. Antes eras impaciente y rápido para enojarte, y ahora el Señor te transforma para que seas paciente así como Él es, y tardo para la ira. Antes eras áspero y cortante, y ahora el Señor te transforma para ser bondadoso. Antes envidiabas, ahora te gozas con el éxito de otros. Antes eras jactancioso, ahora eres discreto. Antes eras orgulloso, ahora eres humilde. Antes eras rudo, ahora eres amable. Antes eras altanero, ahora eres respetuoso. Antes eras infiel y traicionero, ahora eres fiel e íntegro. Antes eras indisciplinado, ahora tienes dominio propio. Antes eras mentiroso, ahora eres veraz. Antes te gozabas con lo malo, ahora lo reprendes. Antes eras necio, ahora eres sabio y entendido. Antes eras ignorante, ahora eres inteligente. Antes guardabas rencor, ahora perdonas. Antes eras egoísta, ahora ves también por los intereses de los demás. Antes vivías por tu voluntad, ahora lo soportas todo por la voluntad de Dios. Antes vivías para lo inmediato, ahora todo lo esperas. Antes te deprimías y agüitabas por cualquier cosa, ahora rebosas de gozo y de alegría. Antes te angustiabas por el futuro, ahora tu corazón se llena de paz. Antes desistías de inmediato, ahora persistes hasta vencer. Antes desconfiabas de Dios, ahora tienes fe en Él. Antes eres impertinente, ahora eres prudente. Oye, dices, hoy no llego todo eso. Estás conquistando esas áreas para Dios. ¿Sí me explico? Oye, dices que quiero manifestar el reino de Dios y conquistar eso para Cristo. Comienza contigo. Conquista ese carácter odioso. Tu falta de prudencia, tu falta de dominio propio. Sí. Pasaje de Efesios capítulo 3, 4 y 5 habla acerca de esa conquista, cómo se manifiesta en la práctica. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si no estableces el reino en ti primero, ¿sabes qué va a pasar? No podrás establecerlo fuera. No eres sal, no eres factor de cambio alguno, no sobresales. Al contrario, te pierdes y te camuflajeas entre todo el contexto carnal y mundano alrededor tuyo. ¿Te ha pasado? Así como que de repente conoces a un cristiano y demás, y que pensabas que lo querías evangelizar. Luego le compartes y dices, yo también soy cristiano. Y tú, ¿es en serio? O sea, ni una pizca, ni un rastro de que realmente haya tenido una verdadera conversión. ¿Sí? Por eso, primero viene la santificación, que es esa conquista interna, chicos. Antes de poder manifestar el reino de Dios afuera, viene esa conquista interna. Oye, quiero manifestar el reino de Dios, primero te conquistas. 2 Timoteo 2, del 20 al 21 te dice esto.
En una casa grande no hay solo vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Y si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Que dice, si alguien que se mantiene limpio, se santifica. Dice, si te santificas y te conquistas a ti mismo, el Señor te va a conquistar, te va a utilizar para cualquier buena obra fuera. ¿Sí? Porque sin ella, sin esta santificación, no sirves para hacer luz y ser sal, chicos. Tú y un mundano, cualquiera, lo mismo. Pablo reclamaba a los cristianos de Corintios eso mismo. 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, tuvo que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuvo que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Tú crees que ellos eran luz y sal? Tú veías a ellos y a alguien del mundo y decías, luz, no. Sal, menos. ¿Sí? No hay factor de cambio. ¿Por qué? Porque para ser esa luz y sal, ese factor de cambio en el mundo, tienes que primero conquistarte a ti mismo para Dios. Y si no te conquistas, chicos, no solamente no vas a poder conquistar el reino, si llegaras a tomar una posición prominente o algo, vas a ser una amenaza. Va a ser una amenaza. Porque imagínate que te pones en un lugar de prominencia y demás, tú como cristiano. Pero como no te has conquistado, dice la Biblia, que eres como ciudad sin defensa y sin murallas, que no sabe dominarse. El Señor te logra, por tus propios méritos, por tu deseo y ambición personal, lograste colocarte en una posición de prominencia. Y sin esa defensa y demás, el enemigo llega, te hace caer a ti, la reputación de Cristo y de la fe se viene para abajo. Y no solamente tú te puedes perder, puedes llevarte de encuentro a muchas otras personas. Por eso mismo. Sí, dices, yo ya quiero servir, tengo que hacer esto. Se dice, vamos, tranquilo, primero te escondemos un poquito. ¿Es en serio? Por eso dice, fíjate lo que dice Pablo a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que oyen. Está hablando, ten cuidado de ti, conquístate, mantente firme. ¿Qué pasa si no me santifico y Dios te va a utilizar? Dios no desperdicia nada. ¿Es en serio? Pero te vas a usar para usos viles, de la forma como como utiliza Satanás, si sabes que utiliza Satanás. Y Satanás no está como, sí, soy siervo de Dios. No está así. De la manera que utiliza Satanás, utilizó Saúl. ¿Sabes por qué utilizó Saúl? Para pulir a David, perfeccionar a David. O de la forma que utilizó a Judas, si sabes que utilizó a Judas. Sí. O los fariseos. Dios no desperdicia nada. Pero tú no quieres ser utilizado como Judas. Sí. Tú no quieres ser utilizado como Satanás. ¿Sí entiendes por qué no basta con poner un cristiano en las posiciones de poder para que el reino de Dios se manifieste? Antes sí creíamos que era eso. O sea, por eso dice Pablo en 1 Timoteo 3:6, no debe ser un recién convertido el que ocupa una posición de liderazgo. Y también dice 1 Timoteo 3:10 que los que ocupaban una posición de liderazgo, dice, primero deben de ponerse a prueba. O sea, porque hay muchos que que sacan el cobre. Sí. Por eso, chicos, tu lucha para establecer el reino en ti, en tu vida, es crucial para manifestar el reino hacia afuera. Y de ahí comienza todo. Recuerdo cuando comenzó el auge del entendimiento del reino en los 90s y en el 2000, la década del 2000, queríamos conquistar las diferentes áreas de la sociedad para el reino, sin tener conciencia de cómo se establecía el reino y creyendo que con poner a un cristiano ahí bastaba. Aún todavía muchos cristianos piensan eso. Por ejemplo, cuando la gente, yo conocía a un hermano que me decía que iba a votar por López Obrador porque era cristiano, yo. O sea, hay de cristianos a cristianos. La pregunta es, ¿qué tipo de cristiano es? Digo, si es un cristiano carnal como los de Corintios, mira, cambio ni uno. Sí, prefiero poner a un hombre temeroso de Dios no cristiano que a un cristiano carnal. Imagínate, sí. Porque los lugares de prominencia, influencia y opulencia
o sea, queremos conquistarlos, conquistando los medios de comunicación, los grandes, siendo grandes empresarios, publicando libros. Queremos hacer muchas cosas. Cuando por dentro estábamos hechos garras. Patéticamente atados a muchos pecados y muchas cuestiones. Sí. O sea, sin saber que cargamos dentro de nosotros mucho del reino del enemigo. Todavía faltaba mucho dentro de nosotros que conquistar para Dios. ¿Y qué pasa si tú todavía tienes dentro de ti gran parte del reino del enemigo floreciendo en tu vida? ¿Qué reino vas a manifestar en una posición de poder? ¿La de Dios? Por eso Dios no nos permite avanzar en otras áreas. No nos permite prosperar. Dice, Señor, ¿por qué no prosperas? Dijo, primero sé fiel aquí, en lo que te puse. Cambia, corrige, santifícate. Porque si te prospero, te me vas, hija. ¿Ser luz? Mira, sé que no va a ser luz. Sí. Lo hace por amor a nosotros. Y también por amor a los que pudiéramos herir si tomamos una posición de liderazgo. Qué fuerte, ¿no? Por eso para conquistar el mundo, para manifestar el reino de Dios, comience contigo en esas luchas que estás teniendo actualmente. ¿Hay luchas que tienes? Sí. Oye, hay problemas y retos que tienes como hijo dentro de tu familia. Oye, tu lucha por perdonar a tus papás, tu lucha por someterte, por honrarles. Ay, pero eso que tiene que ver con extender y conquistar el reino de Dios extender el reino de Dios, bastante. Bastante. Sí. Oye, tus problemas en matrimonio, tu lucha es ahí. Tu lucha por respetar y honrar y someterte a tu marido. Tu lucha por amar a tu cónyuge y tratarlo bien cuando es odioso y despreciable. Los casados saben muy bien eso. O problemas en la relación de suegra-nuegra. Tu lucha por hablar las cosas, perdonar o cambiar, restaurar la relación o seguir con una relación fracturada. Hay suegras, nueras que prefieren así como que la relación fracturada con tal de y no hace nada para remediar la situación. O problemas de depresión. Tu lucha con pensamientos y emociones, tu lucha para administrarlos. ¿Sí? O problemas de frustración y queja por no tener novio, novia, las cosas que deseabas, el esposo que anhelabas, la casa que querías. Esas luchas de frustración es la lucha de qué reino va a prevalecer. ¿El de Dios o el del enemigo? ¿Va a conquistar, va a manifestarse el reino de Dios? Hay problemas incluso de tu lucha de actitud en el trabajo por el jefe que tienes, o los compañeros, o por estar haciendo lo que no te gusta, o que el trabajo no está como tú quisieras. Problemas de actitud. O problemas de opresión y posesión. Tiempos difíciles con ataques de temor, ansiedad, casos de cuestiones paranormales. Problemas con falta de perdón. Tener la opción de seguir resentido, recordando la ofensa, o liberar y perdonar. O problemas de adicción con el cigarro, la pornografía, drogas. O problemas financieros. Sí, mal desempeño de dinero, ineficiencia del trabajo, lo que tú quieras, que trae problemas de dinero. O problemas de hábitos con que todavía no conquistas tu tiempo devocional, congregarte, discipularte, entre otras cosas. Todos en algún punto manifestamos o tenemos luchas. Y lo sé porque los conozco y me conozco. Todos tenemos eso. Manifestar el reino en tu vida, tienes que entender eso. No se va a hacer sin lucha. Los moradores del antiguo reino, chicos, esas faltas de perdón, esos malos hábitos, esos malos pensamientos, esas adicciones, no van a irse sin hacer su luchita. ¿Sí saben? ¿Sí les he notado? Es que me está costando perdonar. Pues, ¿qué será? Es que nomás no vuelvo a quedar. Sí, pero déjame explicarte esto. Tu lucha es muy importante. Es muy importante. Aunque parezca minúscula, como tu lucha por conquistar tu tiempo devocional, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque son los cimientos que van a determinar si el reino que vas a establecer fuera de ti, en otras áreas de la ciudad, es el cimiento. Tal vez no se vea muy apantallador, es una pequeña luchita, pero es crucial. Y si consigues la victoria y logras establecer el reino de Dios en esa área de tu vida, podrás
¿sabes qué va a pasar? Vas a poder pasar esa victoria a más personas. Nada más imagínate, o sea, de esta victoria, de esta pequeña victoria, aparentemente, o sea, no conquistaste los medios de comunicación, no fuiste presidente, no, pero esa pequeña victoria conquistada, vas a poderla pasarlas a otras personas. Por eso las personas más idóneas para pedir un consejo y ánimo no son las que tienen un lugar de prominencia, chicos, sino son las que han tenido luchas fuertes y han vencido en medio de ellas. Tú puedes tener una persona así como que prominente, no super acá, pero no ha tenido ni una lucha en su vida. Y tú lo que quieres es sabiduría, es cómo le hiciste para vencer en esto. Pásamela, el conocimiento, la experiencia. ¿Por qué? Porque tus luchas ganadas siempre serán fuente de inspiración a otras personas. ¿Estás consciente? Tus luchas son, Dios las quiere diseñar como fuente de inspiración. Por eso, chicos, tus luchas son fuente de gloria. ¿En qué estás luchando? ¿Sabes tú qué es tu fuente de gloria? Porque de esas victorias el Señor te va a promover. Y si no eres fiel en lo poco, en esas pequeñas luchitas que tienes, ¿tú crees que Dios te va a promover a algo más? Como que, Señor, yo quiero servirte, hijito, pues, ¿cómo te explico? Quiero establecer tu reino, Señor, quiero servirte, pero, hijito, ¿qué onda? ¿Sí? Y tú puedes ver eso, y es algo que se lo he explicado en mi caso. Yo puedo hablar por las cosas que he vivido. Luchas, si hay algo, puedo decirte que se ha caracterizado mi vida cristiana y se caracteriza la de muchos de nosotros, es continuas luchas. Luchas al inicio para conquistar mi tiempo devocional. Y les he dicho cómo estaba por tirar la toalla, de que no, Señor, es que no sirvo para esto. Pero lo logré. Lucha para salir de la adicción a la pornografía. Dificilísimo, pero lo logré. Lucha para someterme y honrar a mi papá. Créeme, ustedes no han tenido un papá como el mío. Pero lo logré. Sí, amén, aleluya. O la lucha para perdonar todo el maltrato y la falta de amor. O la lucha por defender mi fe en medio de la posición secular cuando estaba en la escuela. Es como que me siempre pregunto y digo, O lucha por defender mi libertad cuando los líderes de la iglesia querían oprimirme. O la lucha por caer en manipulación por parte de mi esposa, mi novia, etc. Pero porque vencí en esas áreas. ¿Sabes qué salieron? De ahí salieron temáticas de predicaciones y talleres. Taller de sanidad, ¿de dónde crees que salió? De las luchas. Que por la gracia de Dios pude vencer y pude enseñarte cómo se hace. Taller de desintoxicación sexual, ¿tú crees que de dónde salió? De las luchas. Y te paso la estafeta. Esto fue lo que tuve que aprender. Taller de mente renovada. Taller de liberación. Oye, ¿por qué? Porque tenía puertas abiertas. Taller de apologética, las luchas de todas las preguntas que me hacían en la escuela y demás que no sabía cómo responder, que tuve que meterme a investigar. Taller de autoridad por causa de los líderes que querían quitarnos la autoridad. Taller de matrimonios. Todas esas cuestiones, chicas, eran lucha tras lucha tras lucha. Y era una situación de o me dejaba vencer o vencía. Pero Dios me hacía ver de mi éxito en esas luchas dependía el éxito de otras personas. Y lo mismo pasa contigo. Lo mismo pasa contigo. ¿Han terminado mis luchas? No. La lucha por persistir en lo que por su gracia he logrado continúa, porque puedes perder terreno. Y yo he perdido terreno en algunas cuestiones que estoy luchando para recobrarlas, imagínate. Y no solamente eso, hay falta en muchas otras áreas. Gracias a Dios, el Señor no me abruma y me muestra más, ok, vamos a avanzar en esto. Sí, y vamos poco a poco avanzando. Pero tienes que entender esto, de tu victoria depende en otras personas. Si no vencía, ¿sabes? Cuando estaba luchando con la adicción a la pornografía, yo sabía, el Señor me decía, que si no vencía, ¿sabes qué? El Espíritu me decía, si no vences en eso, vas a transmitir a otros que mi reino no tiene poder. Me pesaba, era como, no puedo permitir eso. Que nos sirve para tratar tus problemas. Que nos sirve para romper adicciones. Tu derrota transmite
un mal mensaje del reino de Dios. Así de fuerte. O sea, es que no se puede, aquí el reino de Dios no más, aquí en esta área no funciona. Personas, por ejemplo, estaba viendo un video de John Ramírez o Juan Ramírez, que era un ex satanista que se convirtió y tuvo un problema lidió fuertemente con problemas de manifestaciones paranormales, de demonios, perturbación, ataques, todo un mes. Y estaba persistiendo y cosa, y estaba así como que medio desanimado porque, Señor, ¿por qué permites toda esta lucha tan intensa? Sí. El Señor era para poder probar sus convicciones y demás. Sí. Pero Él persistió y ganó, chicos. Pero no sé si sepan del caso que se sucedió esta semana pasada del pastor Andrew Stockland, que se suicidó. ¿Sí supieron eso? Sí. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, se rindió la batalla contra la depresión, se rindió. ¿Significa que el reino de Dios no da la libertad ante eso? Claro que la da. Claro que la da. ¿Sí? No es que no tenga respuestas para eso. Y hay personas que claudican. Y claudicamos. Así muchas veces como que no, pues ya no. Porque ya peleé mucho y como que nomás ya. Más vale morir peleando que claudicar. Personas que no persisten hasta lograr la victoria y terminan por entregarse al pecado y dicen, pues ya no puedo, pues bueno, me entrego. ¿Te acuerdas lo que dice Pedro, el reclamo de Pedro? En el 2 de Pedro 2, del 20 del 22, dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Fíjate, dice, vencidos. Es decir, no que no hubiera lucha, es simplemente dejaron de pelear y se declararon vencidos. No, pues ya para qué. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Te está diciendo, si tú no persistes, ¿sabes qué eres igual? A un perro o una puerca que se entrega al pecado por completo. Sí. Por eso, chicos, me preocupo por sus luchas. Y oro por ustedes. Porque sé y conozco las luchas que muchos de ustedes tienen. No crean que pasan ignorantes. Y me estresan, así me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque sé que hay mucho que está en juego en sus vidas. Mucho. Porque de sus victorias depende las victorias de otras personas. Depende de la promoción que vamos a tener al reino. ¿Funciona o no lo que predicamos? Si no vencen en establecer el reino de Dios en sus vidas, o si van a dejar vencer por el reino de las tinieblas, no crean que me preocupa. O sea, me abruma realmente. A veces es como que ya logramos y como que y otra vez como que el reino del enemigo dejándose vencer. Sí. Luchas con asuntos de perturbación, depresión, de perdón, conquistar su tiempo devocional. Al mismo tiempo de que me preocupa, me alegra. Es medio raro y no soy bipolar. Porque sé que de esas luchas depende su gloria, chicos. De esas luchas depende su gloria. Presente y venidera. Por eso dice Santiago 1:2 que considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Porque cuando estás luchando es la oportunidad de manifestar el reino de Dios en tu vida ahí y probar y enseñar al resto del mundo, decir, es posible vencer con Cristo. Es posible vencer con Cristo. De tu lucha depende eso. Y sin esas victorias, ¿qué vamos a transmitir? ¿Qué mensaje podemos transmitir? ¿Uno de que no podemos contra el reino de las tinieblas? ¿Pero qué dice Pablo? 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir con el poder de Dios. No solamente es una doctrina hueca, es la manifestación del poder de Dios para cambiar y conquistar todas las áreas de tu vida para Cristo. ¿Qué ayuda puedes ofrecer? Sino
hay ese poder. Estás todo abrumado por heridas y demás, llega contigo, oye, tengo problemas en mi vida. Pues yo también. ¿Qué ayuda eres? ¿Qué sal eres? Sí, te preguntan cosas, oye, ¿por qué lo de evolución es cierto? Y pues no sé, y te cuestionan y demás y ya te andas desconvirtiendo. Porque no tienes respuestas, no tienes poder. Y muchos se apartan del cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque no les funcionó. Bueno, el problema es que no persistieron, porque no tenían el conocimiento, porque no lucharon hasta vencer. La guerra espiritual que vimos en el taller de guerra espiritual, ¿ahora entiendes para qué es? Es para la manifestación del reino de Dios en tu vida. Hay mucho que está en juego. Mi oración es que puedas vencer en cada área de las luchas que estás teniendo. Tus luchas no son únicas, son similares a muchos. Pero si vences, vas a poder bendecir a otros, vas a ayudar a otros, y vas a poder proclamar con firmeza que sí, el reino de Dios trae luz, trae libertad, trae poder. A las personas abatidas, a las personas oprimidas. ¿Sí entiendes? Queremos extender el reino de Dios, manifestarse luz y sal. Pero primero, tienes que empezar contigo mismo, con esas luchas que tienes. Y no quiero terminar sin antes hacer la invitación a las personas que nos están sintonizando para que puedan entregar sus vidas a Cristo. O sea, la Biblia te enseña, nos dice que el ser humano tiene un problema de pecado. Todos hemos pecado en algún punto de nuestra vida. Pero la paga por pecar contra Dios, no contra un ser humano, sino contra el Creador del universo, es muerte eterna en el infierno. Pero Dios no quiere que mueras. Y para eso mandó a su Hijo Jesús, que es Dios mismo hecho carne, para pagar la condena que tú y yo merecíamos, muriendo por nosotros en la cruz. Y si tú quieres recibir ese perdón de pecados, lo puedes hacer gratuitamente. Dios no te pide nada más que te arrepientas de tus pecados y que creas que Dios hizo carne y murió por ti en la cruz y que resucitó para darte vida eterna. Si estás dispuesto a arrepentirte y a creer en el Evangelio, tú puedes recibir el perdón de pecados, la vida eterna. Así, con todas tus fallas y demás, Dios te da vida eterna y perdón de pecados. Si quieres hacerlo, te invito a que invoquemos el nombre del Señor, que invoques el nombre del Señor ahí donde estás. Ahí con los ojos cerrados, dile nada más conmigo, dile esas palabras. Señor Jesús, este día me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos, de hacer mi voluntad y no la tuya. Y te pido que me perdones, que me salves, que me limpies de todo pecado. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mi pecado. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración de genuino corazón, se van a manifestar dos cosas. Uno, vas a empezar a leer la Biblia para saber conocer la voluntad de ahora, tu Señor, comenzando desde el Nuevo Testamento, y vas a empezar a congregarte. Si haces esta cosa, sabes que lo que tú hiciste es genuino. Sí. Va a haber luchas, va a haber un montón de luchas. Pero si estás peleando, significa que estás vivo espiritualmente. Y a todos los demás, ¿queremos manifestar el reino de Dios aquí en la tierra? Ya sabes por dónde comenzamos entonces. Tienes luchas. Es la oportunidad de vencer, de manifestar, de conquistar esas áreas de tu vida para Dios. Mucho está en juego. No solamente tu bienestar en esa área que el enemigo quiere controlar, sino la libertad y la victoria de otras personas. No solamente la victoria de otras personas, la gloria que tú vas a poder tener por toda la eternidad va a depender de esas conquistas que tienes. Sí. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, te quiero rogar por mis hermanos, Señor, y por mí mismo. Padre, para que nos des una conciencia, Señor, de que esas luchas que estamos teniendo no son insignificantes, sino hay mucho que está en juego en esas luchas, Señor. Pequeños detalles como el perdonar, pequeños detalles como el ser amable, Señor, el mostrar los frutos del Espíritu, Señor, son tan importantes para ti, Señor. Y queremos ser fieles en lo poco, Señor, para que tú nos puedas promover dándonos más responsabilidades, Señor.
Ayúdanos, Señor, en esas luchas que estamos teniendo, Padre. Que podamos probar con hechos que tu reino, Señor, es poderoso. Que tu reino destruye las obras de las tinieblas, comenzando nuestras vidas, Señor. Que tu reino rompe, Señor, las ataduras. Que tu reino nos da la victoria, la libertad, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos en nombre de Jesús.